5 cosas que debes hacer en los primeros minutos de tu sesión de estudio. Si afilas el hacha como toca en las primeras instancias antes de estudiar, te aseguro que vas a ir mucho más rápido. El opositor que se pone a que pegarse cabezazos contra los apuntes, el que piensa que letra con sangre entra, el que piensa que más es mejor y no se planifica y no se quiere volver más eficiente cada día, pues ahí está. No, es que me he ido a estudiar 10 horas. ¿Cómo cuantificas tu avance? 10 horas. Ah, genial. Vas a pasarte un largo tiempo estudiando. No es tu caso porque estás aquí, así que lo primero que te pido, y lo sabes, que definas los objetivos claros de tu sesión de estudio y las acciones que vas a hacer en ese bloque de 3 horas que tienes. Muy claro, qué vas a repasar, cómo lo vas a repasar, qué vas a estudiar, cómo lo vas a estudiar, qué supuesto vas a hacer, cómo lo vas a hacer, qué trozo de la exposición vas a practicar, qué simulacro vas a hacer, en qué franja horaria. Intenta aterrizarlo todo. No, yo tengo 3 horas de estudio para estudiar el tema 2. No me sirve. 3 horas de estudio, ¿cuántos pomodoros? En cada pomodoro, ¿qué vas a hacer? Eso es aterrizarlo. Y de esta forma vais a empezar el tiempo con concentración y de manera deliberada porque vais a un objetivo claro. Segundo aspecto, en 5 minutitos ya te has predispuesto a hacer una gran sesión de estudio, revisa, repasa el material del día anterior. Un pequeño repaso de 5 o 10 minutos, lo que más te ha costado. Y esto ve sumando. En una semana es 1 hora, hora y media. En una planificación de estudio fácil te salen 4 días, 5 días de repaso de tus debilidades. Frente a alguien que no ha dedicado esos días de repasos a sus debilidades, ¿quién piensas que es más propenso a fallar el día del examen? Entonces, repasa. Escribe un pequeño resumen rápido, intenta evocar las ideas principales, intenta trabajar con el método Cornell tapando la derecha y contestando a las preguntas, que por cierto, el jueves 9 nos vemos, si aún no te has apuntado te lo dejo en el comentario fijado. Va a ser un webinar distinto, práctico, para que llegues al día del examen sabiendo y sin ese miedo a quedarte en blanco y sabiendo desarrollar tu tema. Nos vamos a centrar mucho en técnicas de estudio y sobre todo en una buena utilización de los repasos y de planificación para que no llegues titubeando o con confusión al examen, para que llegues en tu máximo potencial y alcances ese pic, que desarrolles tu competencia escrita y que no olvides con tanta facilidad. Así que por favor, vente al webinar que te aseguro que merece muchísimo la pena. Siguiente consejo, ya tienes los objetivos claros, ya has empezado a repasar y ya estás entrando en ese estado de flow. Bien, una vez que has respirado, una vez que ya te toca meterte con la temática de ese día, intenta, y esto es contraintuitivo, pero os aseguro que os ayuda, intenta dedicarle 5 minutos a leer algo que tenga que ver con ese tema o a investigar un punto del tema que te cueste mucho. Me lo invento, yo estoy con el tema de evaluación formativa, me toca ese tema estudiarlo hoy. En vez de ponerme ya directamente después de mi repaso a leerme ese tema, puedo dedicar 5 minutitos a leer 5 páginas, no, igual 5 páginas es mucho, a leer 2 páginas del libro de evaluación formativa de Mariana Morales. ¿Por qué? Doble beneficio, más conocimientos previos y más funcionalidad del tema que voy a estudiar y además preparar a mi cerebro para que esté más concentrado y para que atienda mejor a los estímulos que se va a encontrar en el estudio. Si me pongo después del TikTok a estudiar, me va a costar muchísimo más, así que ten ese ritual. Y vale, tienes ese ritual, te toca ya y este es el bonus extra. Cuando tú te planifiques lo que vas a hacer ese día, sí o sí, cada día le dedicaría un ratito de 5 o 10 minutos a trabajar una de tus debilidades que te puede dejar sin nota en el examen. Te hablo de, se te da mal escribir, no se te entiende, trabaja caligrafía 5 o 10 minutos de la forma que tú escojas, pero de manera consciente cuando te pongas al estudio. Tu debilidad es la concentración, trabaja al menos un bloque de estudio en el que estés sumamente concentrado y te juegues muchísimo. Recuerdo que me costaba mucho estudiar y algo que yo respetaba de manera santuario de concentración, foco asesino, era mi primer bloque de estudio en el que estaba 90 minutos, 100 minutos, 3 horas si hacía falta.
sin desconcentrarme y con máximo foco. Que luego había más bloques de estudio, es posible, pero al menos el primero lo respetaba como nadie. Y así con todo. Que notas que tu debilidad dentro de un tema que te toca estudiar es una definición, trabájala. Que te toca hacer la programación y notas que tu debilidad es la evaluación, dedícale 5 o 10 minutos a formarte en evaluación. Ataca las debilidades que te pueden dejar fuera. Que notas que tu debilidad es la comunicación y que no te sientes bien evocando, que no te sientes bien haciendo una exposición, que incluso te aburres a ti mismo. Cada día envíale un audio de 5 minutitos a una persona contándole tu día o preguntándole o incluso contando un apartado del tema. Eso, que parece una tontería, te hará que el día del examen no tengas desequilibrios, no tengas debilidades y por lo tanto hagas un gran papel. Espero que te haya aportado, nos vemos el 9 y como siempre, un abrazo.